Estamos en época de pandemia, pero también estamos en época de celebración de bicentenarios, de historia. ¿Qué mejor que hablar con el doctor Ramiro Ávila Paredes, historiador y profesor en la Universidad Católica? Ramiro, muchas gracias, bienvenido. Adelante. Coméntenos esto de los bicentenarios, fundamental para fortalecer nuestro civismo, tan venido a menos en la educación ecuatoriana. Buenos días, qué gusto. Sí, desde el año 2009 hasta el año 2022 estamos en nuestro país en celebraciones bicentenarias. El 2009, el bicentenario del 10 de agosto de 1809, la proclama de la independencia desde Quito, y después de 2 años, el 24 de mayo del año 2022 será el bicentenario de la batalla de Pichincha. Es esta entonces época de bicentenarios que lamentablemente no han tenido la debida atención y que en cambio son sumamente necesarios para el civismo, para la salud de la vida cívica de los ciudadanos. ¿Por qué es importante esta recordación, doctor? Es importante porque es parte de nuestra identidad. Lamentablemente, vivimos una época muy marcada por la circunstancia, la coyuntura, el ahora, lo inmediato, lo efímero. Y estamos olvidando también pasado, que tenemos raíces que nos sustentan, que tenemos cimientos sobre los que estamos parados, que somos producto de un proceso, no somos del acaso, no somos una buena o mala suerte de este momento, sino que como sociedad ecuatoriana tenemos un recorrido de siglos y de milenios. Entonces es necesario tener en cuenta eso, no olvidarse eso, para poder entendernos de mejor manera y entendiéndonos de mejor manera proyectarnos, porque el camino que hemos recorrido es la fuerza que nos impulsa hacia adelante. Exacto. ¿Cómo se reflejan las huellas del pasado en el presente? Esa historia que hemos vivido y que usted hace referencia, Ramiro. De muchas maneras. Se la cultiva en la formación de los estudiantes, en la educación básica y en la educación del bachillerato. Y en la mentalidad, en el imaginario de la comunidad, con los monumentos, con los sitios históricos recuperados y con los emblemas que precisamente recuerdan ese proceso histórico y las grandes gestas que ha tenido esta sociedad hasta llegar al día de hoy. Situemos el análisis precisamente de estas celebraciones en tres etapas, como usted lo determina en los distintos textos preparados. La primera es la Revolución de Quito, 1809-1812, Ramiro. Una breve reflexión allí. Sí, sí. El tema es que lamentablemente en el imaginario del común de los ecuatorianos solo hay de esa primera etapa del proceso de la independencia dos fechas, el 10 de agosto y el 2 de agosto, el 10 de agosto de 1809 y el 2 de agosto de 1810. Sin embargo, esa primera etapa, el proceso de la independencia gestado desde Quito, lleva más tiempo, lleva 3 años, desde 1809 hasta 1812. En diciembre de 1812, en la batalla de Ibarra, ahí quedó aniquilado el movimiento independentista que se gestó en Quito. Entonces se ve que es un proceso sostenido de 3 años. Se produjeron algunas batallas en la Sierra Centro y en la Sierra Norte. La penúltima batalla fue aquí en Quito el 7 de noviembre de 1812, en el Panecillo, la famosa batalla de Panecillo, en la que los quiteños defendían la ciudad del avance de las fuerzas españolas que querían recuperar la capital de la Audiencia, que estaba en manos de los rebeldes.
casi nadie se acuerda de esa, o casi nadie menciona esa batalla del Panecillo del 7 de noviembre de 1812. En la derrota, porque fueron derrotadas y las fuerzas españolas ocuparon la ciudad, capturaron algunos pertrechos de guerra y en el parte de guerra dice que capturaron una bandera, negro con una franja amarilla y con un mote, con un lema, ¡Viva la patria! Esa es la primera bandera de los patriotas quiteños, que con un grupo de quiteños todos los años del 7 de noviembre le izamos en el Panecillo. Entonces, pero luego hay... cambia un poco la imagen de ese primer periodo, de ese primer momento del periodo de la independencia. Luego hay una reinstalación del gobierno español, dice usted, entre 1810 dura y 1820. 8 años. Claro. Sí, dura 8 años porque el movimiento de Quito quedó aniquilado, desapareció totalmente. Pensemos, acordémonos que el 2 de agosto de 1810, al tratar de liberar a los patriotas presos en la cárcel y en el cuartel de Quito, hubo una mortandad fenomenal, fue una represión brutal. Se estima que murieron 300 personas. Quito en esos años tenía 30,000 habitantes aproximadamente. 300 es el 1% de 30,000 habitantes. La mortandad fue del 1% de la población quiteña que fue sacrificada, que fue reprimida de esa manera. Y luego, evidentemente... Por eso en el himno nacional hay la estrofa que dice: Dios miró y aceptó ese holocausto. Esa mortandad de quiteños por la libertad fue un holocausto. Y luego viene la independencia definitiva ya, Ramiro. Así es. En toda América había avanzado ya muchísimo la independencia. La mayor parte de Sudamérica estaba ya libre. Y surge el movimiento, en cambio, en Guayaquil. Y se proclama el 9 de octubre de 1820. Y durará hasta mayo de 1822, que se sella en la batalla de Pichincha. Ok, Ramiro, pero en época de pandemia, perdone que insista en el tema, porque ese es el escenario en el que hoy estamos habitando. ¿Cómo celebrar virtualmente estos registros históricos fundamentales que usted los ha resumido? Actualizando el tema, la historia es una ciencia y como toda ciencia avanza permanentemente. Hay investigaciones, se encuentran documentos que no se los había tenido en cuenta, se enriquecen los enfoques y por lo tanto hay que tomar en cuenta esos nuevos aportes, esas nuevas reflexiones que la ciencia histórica nos provee, en primer lugar. Y en segundo lugar, mantener en la opinión pública ese tema, divulgarlo, recordarle a la gente para superar esa característica que dije hace un momento de esa mentalidad de lo efímero, de lo circunstancial y reconocer que somos un proceso, que somos el resultado de toda una trayectoria social. Ramiro, ¿qué se pensaba o de qué manera procuraban celebrar estos dos bicentenarios? ¿Qué se preparaba precisamente para esta celebración? Lamentablemente, por las circunstancias actuales, la pandemia, la situación de salud, no solo nacional, sino mundial, esto no tiene la atención de las autoridades. Pero habrá que hacer. Y además, que no sea solo responsabilidad de las autoridades, sino de la ciudadanía, de las entidades culturales, de las academias, de las instituciones educativas, de los medios de comunicación. Por ejemplo, gracias a ti que tenemos esta conversación para contarles, para participarles toda esta información y estas inquietudes. Muy bien, Ramiro, muchas gracias por situarnos brevemente en una instancia de la historia y paralelamente para identificarnos, para buscar esa necesaria tarea de conocer de dónde provenimos y evidentemente que ese reflejo en el presente nos sirva también como una proyección para el futuro, Ramiro. Sí, eso es fundamental.
Y eso es necesario sembrar en las nuevas generaciones, que acepten ese legado. Cuando hablamos de República del Ecuador, nos acordemos, reconozcamos que hubo hace 200 años personas que se jugaron porque exista esta entidad política que nos acoge, nos reúne ahora, que es la República del Ecuador. Y eso fue con un enorme sacrificio, con un periodo que va del año 9 al año 22 y que la última etapa empieza en el año 20 y termina en el año 22. Hubo muchos combates desde el 9 de octubre que se formó en Guayaquil la División Protectora de Quito, es decir, una fuerza armada que iba a liberar la capital de la audiencia, Quito. Desde ahí hasta el 24 de mayo hubo como 7 u 8 combates, batallas, algunas en las que triunfaron las fuerzas patriotas y en otras en las que tuvieron fuertes reveses que les obligaron a retirarse hasta Guayaquil. Entonces no fue un camino ni fácil ni corto, sino de enorme sacrificio. Y eso es lo que hemos heredado y de eso es lo que estamos disfrutando. Muy bien, el doctor Ramiro Ávila Paredes, historiador y profesor en la Universidad Católica, en esta recordación de los 2 bicentenarios que celebramos los ecuatorianos. Muchas gracias.